Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión llevo el jersey de China, por lo tanto esta oración también particularmente la ofrecimos por el pueblo chino, especialmente los cristianos y particularmente los cristianos que sufren persecución. Vamos a hacer la oración de San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar. De antemano, nuevamente, una disculpa, sigo con mucha mucosidad y esto me trae un poquito de complicaciones a la hora de hablar por lo que provoca la mucosidad, la tosecita esta molesta. Am, por otra parte, sé que voy súper retrasado, ya no digo en los temas que tengo en mi lista a tratar, sino temas urgentes, ¿verdad? Por ejemplo, me faltan todavía terminar la exhortación apostólica del Papa. Ya ahora, hoy me enteré de todo el revuelo que se hizo por un documento que se sacó del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre si María es corredentora. En eso les digo que pueden buscar. Voy a hacer una publicación escrita y por ahí voy a dejar los enlaces. Yo ya hablé de esto porque también se le fueron a la yugular al Papa Francisco años atrás, me parece que era como 4 años atrás. Entonces yo ya hablé al respecto de esto. Evidentemente voy a sacar algo a partir de lo del documento, pero primero tengo que ser responsable y leer el documento porque no falta que los que estén comentando esto se hayan quedado simplemente con una cita del documento y no hayan leído responsablemente el documento completo. Entonces, em, que luego suena chistoso, ¿eh? O sea, defendiendo de que María sí es corredentora, te hace sentir muy católico, pero parece tu fe católica no te hace ser responsable a que leas todo el documento y no sabes ni siquiera si estás sacando de contexto las afirmaciones, ¿no? Por eso yo me voy a esperar a leerlo. Tengo lo de Charlie Kirk, el video sobre la cuestión de la fertilización in vitro. O sea, tengo un montón de cosas que yo sé que voy retrasado, pero pues vamos sacando lo que pueda. De hecho, estoy priorizando este video dado que va vinculado al último que he subido, que se los muestro aquí. Lo titulé Algunos, y lo puse en mayúscula, algunos, y por los comentarios me parece que esos algunos se pusieron el saco solitos, ¿va? Algunos que dejan encargados a sus hijos no tenían vocación al matrimonio. Y luego pongo barra tips para economizar, porque fueron esas dos temáticas que toqué. Entonces, quiero ampliar en el tema por los comentarios. Yo sabía que me iban a em, funar, dicen algunos. No me quita el sueño, obviamente, pero me da pauta para poder profundizar, y es por eso que en el título estoy poniendo, me están diciendo, estoy preguntando, ¿me están diciendo que cuidar a tus niños es obstáculo para fortalecer el matrimonio? Y esto, voy a tomar el comentario quizá más respetuoso que afirma, o que se puede interpretar así, también puede interpretarse de otra forma, ¿verdad? Y es de esta hermana que es una seguidora seria, María Belén Fleitas, me comenta: creo que también es cierto que los esposos de vez en cuando necesitan tener su espacio para fortalecer el amor y el encuentro con sus hijos. En ese sentido, no veo mal que alguna vez los niños queden con los abuelos. Bellísimo bebé, los felicito. Acto seguido, yo respondí:
su espacio para fortalecer el amor, es decir, los niños impiden, obstaculizan o van contra ese fortalecimiento. Ese es precisamente el cliché, que fortalecer el amor matrimonial se reduzca a una cita a solas. Dudo que Dios no dé las gracias de Estado a un matrimonio que renuncia temporalmente a citas a solas por priorizar a sus niños, y máxime en sus etapas de más vulnerabilidad. Entonces, fue muy frontal, pero traté de ser lo más respetuoso porque esta hermana es bastante respetuosa. Voy a desgajar un poquito esto y nos vamos a entrar a otro tipo de comentarios, ¿va? Am, esta cuestión, y yo lo mencioné con alguna cita del padre Ángel Espinosa de los Monteros que dice que para qué crees que se hicieron las abuelitas, ¿verdad? Pues precisamente para cuidar a los niños y que los esposos puedan tener una cita, irse al cine o alguna cosa de estas, ¿verdad? Aunque de vez en cuando. Em, la pregunta es esta, hermanos, realmente la del título. Si vamos a poner que son necesarias esas citas para fortalecer el matrimonio y por eso se tiene que dejar encargado a tus niños, pregunto, estoy tratando de hacer un silogismo. ¿Me están diciendo que si no encargas a tus hijos obstaculizan el fortalecimiento de tu matrimonio? Si es esto lo que están diciendo, discúlpeme, eso no tiene base, no tiene base alguna. Yo pensaba cuando vi el comentario de esta hermana y de otros que dijeron más o menos lo mismo, pero de forma más grosera. Am, Cuando bautizaron a Jean-Marie, a nuestro niño, lo bautizó mi director espiritual. eh, y curiosamente, lo que más se me quedó grabado de su sermón fue que dijo que siempre se ha dicho que pues los esposos no tienen que estarse mirando mutuamente, sino en una sola dirección. Esto evidentemente me remontó a el taller del orfebre de San Juan Pablo II. Yo tengo todo un retiro hablando de esto. Eh, Primero les recomiendo leerlo. Es chiquito, no es grande, esta novela de San Juan Pablo II. Y si no, pues ahí está el retiro. Si me recuerdo, se los pongo en el enlace. Son varias charlas. Y si no, me lo recuerdan en los comentarios, ¿verdad? Es una novelita de tres situaciones, de tres parejas que escribe Juan Pablo II con mucha poesía, un librazo bellísimo, bellísimo. El taller del orfebre para los interesados. Em, y en la primera pareja, voy a parafrasear, no tengo las palabras exactas, pero dice cuando el muchacho le dice a su amiga, no era su novia, era su amiga, ya me han escuchado decir que de una amistad profunda se puede sin problema alguno brincar directamente al matrimonio, porque hay algunos que creen que no, forzosamente tienen que ser novios para el nivel de los noviazgos actuales. Mil veces voto más por una buena y fuerte y profunda amistad que por un noviazgo de estos superficiales que muchas veces tienes simplemente porque se ve mal que no tengas pareja o con quién ir a las bodas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero que tú sabes en el fondo que no te vas a casar con ese o con esa, ¿no? Me parece una payasada eso, le queda grande el nombre de noviazgo. Entonces, Juan Pablo II pone a unos amigos y él le dice: "¿Quieres ser la compañera de mi vida?". Y la mujer dice: "Y me lo dijo no mirándome, sino mirando los 2 hacia una dirección", como diciéndome, dice: "Y no me dijo: '¿Quieres ser mi mujer?', sino: '¿Quieres ser la compañera de mi vida?'". Y mirando hacia una dirección, eso, hermanos, es la visión del matrimonio católico. No es, la visión, romántica, quizá de Hollywood, de una pareja que se miren mutuamente el ombligo y están dentro de una burbuja, sino que son compañeros de camino y de un camino que va hacia un destino. Evidentemente, el destino último es el cielo, ¿verdad? Pero proyectos de vida, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando dijo eso, mi director espiritual en el bautismo de Jean-Marie, que se ha dicho de paso, paréntesis, vuelvo a motivarlos a que si tienen hijos, los bauticen lo antes posible. Es lamentable ver cómo hoy, como digo popularmente, los niños ya llegan al bautismo con bigote, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, nosotros pudimos bautizarlo a los 20 días de nacido. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, en el caso de mi director espiritual, cuando dice, apunta esta cuestión de mirar los esposos hacia una dirección y dice, y esa vocación de mirar hacia una dirección la confirma Dios cuando viene un hijo, cuando viene un hijo. Entonces, inclusive él mencionó, creo, si no mal recuerdo, hasta las mismas conversaciones cambian del matrimonio. Ya no es la conversación del noviazgo, la conversación ya empiezan a entrar la conversación de los hijos, ¿no? Entonces, esto en clave evangélica, el ABC, el 1, 2, 3, para ser cristiano, es decir, lo básico, básico, básico de lo básico, Jesús nos lo dice: "Quien quiera seguirme, por ende, quien quiera ser cristiano, quien quiera ser católico, uno, que se muera a sí mismo, que se niegue a sí mismo, que se vacíe de sí mismo", pónganle la traducción que sea, son sinónimos, que se olvide de sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, el hecho de que un matrimonio no se estén viendo el ombligo, sino en una dirección, concretamente, es ya fortalecer el matrimonio católico. Ahora, si los que me comentan de que no, es que sí es necesario para fortalecer el matrimonio, de vez en cuando dejar al niño encargado con la abuelita o con quien sea, ¿va? Yo les invito a que profundicen qué visión del matrimonio tienen. No vaya a ser que sea esta visión del matrimonio de burbuja, de verse mutuamente el ombligo, etcétera, etcétera. Porque me parece grosero. Les digo, yo sé que, por ejemplo, esta hermana no es ese sentido el que le quiere dar, ¿verdad? Pero se presta este tipo de razonamientos a eso. O sea, ¿me quieres decir que, cómo dice? Que hay que de vez en cuando tener su espacio para fortalecer el amor. O sea, ese espacio, los niños vienen a ser el obstáculo para tener ese espacio y por ende no se puede fortalecer el amor porque estos niños vienen a estorbar, vienen a obstaculizar, vienen a complicar la vida del fortalecimiento del amor de la pareja. Cuidado, hermanos, cuidados, porque probablemente nos estamos adhiriendo a una visión del matrimonio, de la paternidad y de la maternidad que no es la cristiana. Autorreferencial y autorreferencial hablo también no solamente de uno mismo, sino de la propia pareja. Fíjense cómo los dos elementos de la relación íntima tiene que ser la complementariedad. O sea, yo no estoy en contra de la cuestión del crecimiento del matrimonio. Ahorita voy a decir, voy a ampliar en esto. Y esto viene pegado con la apertura a la vida, porque la una lleva a la otra. Entonces, em, yo les invitaría a aquellos que siguen creyendo y que les respeto, ¿eh? Eh, si quieren llevar a sus hijos con sus abuelos y encargárselos y ustedes irse a Disneylandia, denle, pues. Em, yo sigo montado en mi burro, díganme terco, digan lo que sea, estoy a lo menos dando argumento porque muchos soltaron este tipo de comentario y ni siquiera lo argumentaron. Ni siquiera dieron razones, dieron afirmaciones gratuitas y yo continuamente les digo, el que afirma gratuitamente, se le puede negar su afirmación gratuitamente. El que gratuitamente afirma, gratuitamente niega. Lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se puede negar, porque ni siquiera argumentaron, simplemente dieron afirmaciones gratuitas. Entonces, la primera cosa que yo les diría, hermanos, em, verdaderamente en el fondo, no están diciendo que los niños vienen a romper con el fortalecimiento del matrimonio. Porque ya no les digo nuevamente una cuestión de una cita, ir al cine, todas esas cuestiones. Como lo mencioné un poquito, la propia intimidad, hermanos, que luego no mencioné, pero, este,
Franco Escamilla, en el chiste que mencionaba, él mismo decía, que un bebé es básico, un niño pequeño es básicamente el mejor anticonceptivo. Ya saben que yo no estoy en contra de la mentalidad anticonceptiva, porque la iglesia está en contra de la mentalidad anticonceptiva, yo le hubiera cambiado el nombre, ¿verdad? Sería el mejor plan natural, de fertilidad, o el plan natural, de paternidad responsable, ¿verdad? Porque dice: "Apenas estoy, y ahora el niño", y ya tienes que interrumpir la cosa. Entonces, em sobre todo cuando son pequeñitos, no falta el que diga: "No, a los niños hay que dejarlos llorar". Ya he dado mi argumentación en otro tipo de videos, que inclusive con base científica no es sano, ¿va? No es sano. ¿Por qué? Porque un bebé no llora por caprichoso, un bebé no llora por berrinchudo, sino porque está teniendo un colapso nervioso, apenas está formando su sistema nervioso con plenitud en cuanto a su lóbulo prefrontal, en esa relación que tú ya tienes como adulto, él no. Es que si lo abrazan mucho, etcétera, te van a un niño es incapaz de manipular, y menos un bebé, hermanos. Ellos lloran, ellos quieren ser abrazados porque es el lenguaje que necesitan en este momento. Por eso, inclusive en mi video puse la cuestión de que los primeros desde la concepción hasta los 7 años mínimo, hay quien extiende, y yo lo extendería hasta los 11 años. Esa etapa es fundamental en el ser humano. Lo que un ser humano recibe desde la concepción hasta los 11 años, si no quieres irte hasta ahí, mínimo hasta los 7 años, para bien o para mal va a marcar su vida. O sea, no es una etapa en la cual, a lo menos yo, puedo verla de forma superficial. Pero es que luego le menciono aquí a esta hermana. Dudo que Dios no dé las gracias de estado a un matrimonio que renuncia temporalmente a citas a solas por priorizar a sus niños. Explico. Toda vocación, vocación significa llamado, y hablo de vocación como estado de vida, no como vocación profesional, sino vocación como estado de vida, es decir, matrimonio, vida consagrada o vida célibe. Toda ella lleva unas gracias de estado concretamente. Es más, inclusive me voy un poquito, a cargos dentro de la iglesia. Las gracias de estado que recibe el Papa León XIV simplemente son inmensamente más grandes, más fuertes, pone el título que tú quieras o adjetivo que tú quieras, que lo que recibimos tú y yo. ¿Por qué? Porque la dimensión de la responsabilidad que tiene el Papa enfrenta ataques, sobre todo del maligno, muchísimo más grandes, muchísimo más grandes. La Los ataques que el demonio me va a pegar a mí son muchísimo más grandes hoy casado y con un hijo que soltero. Y es obvio, ¿por qué? Porque al ser cabeza de familia tengo una mayor responsabilidad. Y si tira la cabeza, tira el resto del cuerpo. Se ha dicho de paso, paréntesis, por eso me parece tan irresponsable católicos que estén criticando al Papa. Ya no digo Papa Francisco, que muchos se le fueron a la yugular. Ahora el mismo Papa León XIV, sobre todo ahorita con esta cuestión de que aprobó el documento de la no corredención, o a lo menos con las dificultades de los términos marianos en este sentido, porque los críticos ya los quiero ver sentados en esa silla, con los ataques del maligno que le da a los que están sentados en esa silla. Entonces, Dios da gracias de estado de acuerdo a la vocación en la que te ha llamado. Entonces, para mí personalmente, haciendo un pequeño, si quieren hasta superficial ejercicio teológico, yo no encuentro cómo, porque, a ver, hay una realidad. Les digo, yo no estoy idealizando la paternidad y maternidad. Un niño te viene a trastornar muchas cosas, sí, y te viene a poner el dedo en la llaga en muchas dimensiones que tú te creías.
este, fuerte, paciente, etcétera, y un niño te demuestra que no eres tan paciente como tú creías, como tanto misa y sacramentos y todo eso, y tú cada vez fortalecías la paciencia, y después llegas a un límite con el llanto del niño o alguna cosa. Entonces, evidentemente un niño rompe con la dimensión de lo que llevabas con soltero y rompe con la dimensión que llevaban cuando los cónyuges no tenían a un hijo precisamente. Rompe. Pero ese rompimiento es parte de el que quiera seguirme, que se niegue, es más, voy a poner el término, que se rompa a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, ¿cómo hijos de su jijurria va Dios a no dar gracias especiales a los padres que toman responsablemente su misión de atender a ese bebé, a esos niños, sobre todo en la etapa más vulnerable? O sea, creen que es, no sé, me imagino que esta gente ha de pensar, no, como ustedes están donándose en ese sentido del cuidado para con sus niños, tomando una responsabilidad con todo lo que esto implica, etcétera, etcétera, y ni siquiera optar por dejarlo en una guardería o con los abuelos, etcétera, no, sino tomar plenamente esta responsabilidad. Dios dice, pues sí, lo que se vaya a fracturar en su matrimonio, sorry, es voluntad de ustedes, así ustedes quieren entrarle. ¿En serio? ¿En serio ustedes creen que Dios es ese tipo de de Dios concretamente? Por eso digo que a veces a Dios más bien pensamos de Dios lo que pensamos de nosotros mismos, nos proyectamos. Nuestra fe en Dios es una simple proyección de nuestro ego muchas veces. Díganme ingenuo, pero yo estoy plenamente confiado que si algo se alcanza a fracturar en el aspecto del matrimonio, por atender y tomar la responsabilidad bien tomada y asumida de los hijos, yo tengo la plena confianza que Dios sacará, entre comillas, de esos males un bien mayor, o que Dios reparará a su tiempo, o que Dios dará o la gracia necesaria para que eso que se iba a romper no se rompa. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que estás respondiendo a esta misión de no verte el ombligo, sino que junto con tu esposa o tu esposo, según sea el caso, están muriendo a sí mismos, están saliendo de sí mismos. Ah, no, ahora resulta que no, pero es que, hermano, usted tiene que entender de vez en cuando, porque se necesita fortalecer el matrimonio. Repito, entonces me estás diciendo que un niño obstaculiza el fortalecimiento del matrimonio, rompe contra el proyecto de santidad de un matrimonio. Pregúntate entonces qué concepto de matrimonio tienes. Muy probablemente no es el matrimonio cristiano. Am, voy a leer algunos comentarios. Estos ya están publicados. Ahorita, después, si me queda tiempo, leo algunos de los que ya publica, porque hay unos testimoniales muy buenos. Pero me voy a ir a algunos que guardé, que están todavía por ser revisados. Evidente, algunos de ellos los voy a eliminar. Em, porque saben mis reglas. No tengo ningún problema en que pienses distinto conmigo, pero si entras a calumniar, al juicio temerario, al insulto gratuito, etcétera, etcétera, simplemente elimino ese comentario y chance está bloqueo. Entonces, en el mismo comentario que les acabo de leer de la hermana María Belén y donde puse mi respuesta, otros se han sumado a la discusión. Vamos a leer de Monsi García 3621 dice, es importante pasar tiempo a solas con la pareja. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es, hay etapas. A ver, estaba escuchando ahorita, tengo que grabar un breve video sobre esto, sobre un podcast que hizo Abel de Jesús. Bueno, le hicieron una entrevista y todo esto. Y él mismo habla de cómo cuando era Carmelita Descalzo, de hecho yo promocioné un video de él cuando todavía era fraile Carmelita, Eh, pero después con la injusticia que le hicieron y todo esto, el problema psicológico que tuvo, que tenía remordimiento
de conciencia poderse comprar un pantalón, ¿por qué? Porque como fraile no lo necesitaba, nomás tenía un jean. El conflicto de no poder tener 2 horas de oración mental como la tenía como fraile. ¿Por qué? Porque ya como laico le tienes que fregar en otras cuestiones y se reducirá tu oración. Y repito, ¿será que Dios reducirá el nivel de santificación en él porque ya no hace 2 horas de oración como cuando era fraile? No, Dios es el primero que tiene sentido común, está dentro de una realidad distinta. Entonces, por eso digo, aquellos que están, dale y que te pego con que, pero tienen que tener unas citas solas y todo esto, parece que no han entendido. Esas citas a solas, Dios les dio la gracia de tenerlas dentro. En mi caso, no fuimos novios, pasamos de la amistad directamente al matrimonio, pero tuvimos muchas, mi esposa y yo. E inclusive después, recién casados, hasta antes de que naciera Jean-Marie, también tuvimos varias. Fíjense, a mí lo que me voy a meter un poquito el dedo en la llaga. Es curioso que muchos argumenten en esto. Es que se necesita para fortalecer el matrimonio, o sea, tener unas citas solas y todo eso. No he visto ninguno que me diga, es que hay que dejar a los niños para poder ir al Santísimo con tu esposo y con tu esposa. Es curioso que es todo viéndose el ombligo. ¿Por qué? Porque en el fondo están pensando que el matrimonio es como un noviazgo, como la primera etapa, pero grandotototota, largota, largota. Pues yo no sé quién te formó en la cuestión de la vocación al matrimonio. Por eso lo vuelvo a sostener. Algunos, póngase el saco el que le quepa, que tienen este comportamiento de estar dejando a los hijos, déjenle con los abuelos, con lo que tú quieras, ¿verdad? Algunos, porque inclusive hasta mencioné excepciones, ¿verdad? Porque hay algunos que o no vieron el video completo o simplemente no tienen 2 dedos de frente para entender lo que estoy diciendo, Evidentemente, es más, voy a aclararlo de una vez. Evidentemente hay excepciones. Mencioné inclusive la cuestión de los migrantes que tienen que dejar a los niños, ni siquiera en una guardería, porque no tienen ni para pagar para eso, porque tienen que trabajar o papá y mamá en el campo jornadas larguísimas y a veces lo dejan en el vecino y lamentablemente el nivel de abuso que hay dentro de los hijos de migrantes ni les cuento. Pero yo soy el que le voy a dar un mazazo y voy a decir, este matrimonio campesino no tenía verdaderamente vocación al matrimonio. No, aquí tenemos que cuestionar la injusticia social, las estructuras de injusticia social. Lo mencioné en el video. Por eso a veces algunos se asustan de que diga imbécil, pero es que no puedo decirle otro término. Lo estoy diciendo claritamente, o no lo entendiste, o no viste el video completo, pero ahí vas y escupes un juicio temerario. Perfectamente, inclusive yo mencioné que hasta nosotros entendemos que en una verdadera emergencia, damos gracias a Dios que sabemos que tenemos personas que nos pueden dar la mano al respecto. Pero si no la tuviéramos, hermanos, pónganse, pongo nuevamente la cuestión de los migrantes. Porque aquí puede decir la hermana María Belén, por ejemplo, de los abuelos, otros pueden decir que una nana, lo que tú quieras y gustas. Hay gente que no tiene el poder adquisitivo como para poder pagarle a una nana y no tiene familiares. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Es que hasta en eso romantizan, hermanos. Quieren mencionar excepciones, pero excepciones que están en su mundito o de optimidad. Si va a ser excepciones, pongamos las verdaderas excepciones, las que por injusticia social, por estructuras de injusticia social, no pueden dejar de trabajar las dos personas y a veces largas jornadas para lo necesario. Ya ni siquiera estoy mencionando los que tienen que trabajar para darse lujos, que es otro tema, que sería muy bueno tratarlo, para poderse pagar precisamente los tickets del cine, de esa cita sola que están preparando. Entonces, cierro.
Ya el que me venga con cuestiones de excepciones, verdaderamente excepciones, eh, y se venga a querer argumentar con esto, honestamente yo le digo, voy a borrar su comentario y muy probablemente lo voy a bloquear, porque ya estamos hablando de una necedad. Yo no estoy absolutizando, inclusive puse el término algunos, pero parece que les pisé el callo, solitos se pusieron el saco y les duele. Mejor atiendan a ese dolor. ¿Por qué te está doliendo tanto lo que estoy diciendo? En fin, cierro. Em, ya no me acuerdo qué antes del paréntesis. Pero bueno, dice, es importante pasar tiempo a solas con la pareja. Sí, es más, hasta en esta cuestión también, hermanos, miren, hasta Dios va teniendo sus gracias. Les había mencionado, y ya voy a hablar sobre esto, es otro de los videos de la lista, a ver cuándo lo puedo hacer, de tengo varias películas y series de las cuales quiero reflexionar y recomendar. Y cuando hice el video sobre el matcha y los dulces japoneses y todo esto, les mencioné que esto de los dulces japoneses, porque lo habíamos visto en una serie que estábamos viendo japonesa, y ahí, de hecho, le contesté a una persona que me dijo: ¿Me podría decir el nombre? Y dije: "Necesito terminarla, porque tengo que ser responsable en qué saber qué recomiendo". Nos quedaban 3 capítulos, cada capítulo de 1 hora. Eh, y generalmente vemos una en la noche cuando se puede, si no es que tengo que grabar o Jean-Marie se despierta, cosas de estas. Pues Jean-Marie se aventó el sueño de su vida. O sea, duró casi 4 horas dormido corridito, corridito. Eso no, generalmente no pasa. Entonces yo digo, y pudimos ver el resto de la serie, los 3 capítulos concretamente, por eso digo, ya después les hablaré de esto. Am, es que Dios, yo digo que precisamente necesitas un tiempo con tu pareja para ver algo, etcétera, que no lo puedes estar viendo con los niños, porque está claro que los niños están, no es recomendable ponerlo con pantallas y todo ese tipo de cosas, y a veces el contenido puede sobreexcitarlos y todo ese tipo de cosas, y honestamente los últimos capítulos de esta serie estaban así como que hasta excitados nosotros en el sentido de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Va? Entonces, ya no quiero ver un niño. Entonces, y Dios le permitió a Jean-Marie aventarse casi 4 horas de corrida, lo cual no pasaba. Es decir, que estas personas, disculparán el término muy mexicano, que a huevo dicen: "No, es que tienen que tener una cinta y por eso hay que dejarle a los abuelos", etcétera. Mira, si confías en Dios, Dios va a acomodar. Que dicen: "Es que no podemos ver ni un capítulo". Pudimos ver 3, pudimos ver 3. Ahora, si no lo hubiéramos podido ver, no pasa nada. No estamos hablando de cosas de vida o muerte. Cuando ya son cuestiones de vida o muerte graves, etcétera, yo mismo he dicho que es una cuestión de una excepción, y que ahí no tendría problema. Pero lo que estoy diciendo es precisamente que hemos rebajado la vara y que por cualquier cosita ya rápido vamos y dejamos a los hijos. Entonces dice esta hermana, es importante pasar tiempo a solas con la pareja. Yo estoy de acuerdo en eso al 100. No es que los niños sean impedimento, pero es bueno dedicarnos un tiempo como matrimonio. Repito, ¿qué visión tiene del matrimonio, hermana? Hermana o hermano, no sé qué sea. Hermana parece que es mujer. O sea, que en el momento que, este, em, mi esposa y yo trabajamos en alguna cuestión con Jean-Marie, sea en dormirlo, en alimentarlo, etcétera, etcétera, ¿eso no cuenta como tiempo como matrimonio? Pregunto. Es que a huevo, y me repito, aunque no les guste la frasecita, pero a huevo lo que quieren es llenar el ego. Lo que quiere es la cita del restaurante, de irse al cine, etcétera. Es decir, usted quiere seguir teniendo lo que ya no le toca en este momento que tiene hijos. Chance y no lo aprovechó en la amistad, en el noviazgo, en la primera etapa antes de que venga el hijo, es bronca de usted. O chance abusaron tanto de eso, que ahora lo extrañan. Es que miren, déjenme hacer otro paréntesis. Esto ya lo he dicho más de una vez. Em,
El, yo lo reflexioné cuando una persona en una parroquia en otro estado em, tenía una niña que realmente sí era un terremoto esa niña, ¿eh? Este, era tremenda, tremenda. Em, y esta señora muchacha, básicamente, era pertenecía a una parroquia de que tenían capilla de oración perpetua. Y entonces iba el grupo de jóvenes. Entonces, evidentemente, casi a cada rato se tenía que salir por la niña. Y le llegó mucho esta cuestión de la promoción que hago de la oración eucarística y todo esto. Dice, sufro mucho porque no solamente no puedo, mi parroquia tiene adoración perpetua y no puedo. Esta niña no aguanta un minuto en un lugar en donde tiene que estar en silencio. En la misma misa, ha habido misas en donde no supe cuáles son las lecturas, hermano, y me estoy frustrando, me estoy drenando espiritualmente. Entonces yo le expliqué esta cuestión. Esta es la etapa que Dios le está pidiendo, responder a eso. Es vivir el evangelio. ¿O qué me va a decir? Me aventé 3 horas en el Santísimo, sabe Dios, mi hija cómo esté allá con los abuelos y todo ese tipo de cosas. Y Dios felicísimo, ¿por qué? Porque estoy con él en su presencia eucarística 3 horotas, ¿va? O porque fui a misa y dejé encargado a los hijos, porque yo no recomiendo esa cuestión de de salvo por cuestiones, graves, eh, a enfermedad, alguna cuestión de imposibilidad, de que, vayan separados los esposos, por cuestiones, decir, no, por cuidar al niño, ¿eh? Entonces, ve tú primero a misa, yo te cuido al niño y luego yo voy, etcétera. Porque la dinámica es que el niño vaya percibiendo que van los 2. Repito, hay cuestiones de salud, a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que por cuestiones de salud, a veces va mi esposa muy tempranito, lo cual yo estoy liquidado por la mañana, ¿verdad? Pero, este, le animé a que viera la voluntad de Dios en esto, en ese terremoto de niña que tiene, ¿verdad? Que no le permite prácticamente, dice: "Ni al baño puedo ir, hermano, porque esta niña", o sea, este, y, pero ya en mis adentros yo pensé, evidentemente no se lo dije, le hubiera dado un mazazo en la cabeza, ¿verdad? O en el corazón, si digo esto. Pero dentro de mí pensé, ¿y por qué antes de tener niños no aprovechaste teniendo mucha adoración al Santísimo, yendo a misa todos los días? Por eso vuelvo y repito, esto ya lo dije en el pasado en algunos videos y en sesiones de preguntas y respuestas. Solteros que tienen vocación al matrimonio, es hoy que Dios te está dando por el estado de vida que tienes, es hoy que tienes que estar mucho con Él en el Santísimo, tienes que ir a muchos retiros, tienes que ir a misa diario si te es posible. Recién casados que todavía no tienen hijo, aprovechen, ya no es tan fácil como cuando soltero, pero aprovechen esta cuestión. Porque cuando has aprovechado, mira, nosotros no nos queremos poner como modelos, ni mi esposa ni un servidor. Bueno, no voy a hablar por mi esposa, ella dirá, pero yo estoy muy tranquilo de mi conciencia. Evidentemente añoro estar yendo toda la misa que yo pudiera. Yo tenía mínimo 1 hora de adoración al Santísimo todos los días, etcétera, pero no me remuerde mi conciencia en absoluto. Primero, ¿por qué? Porque cuando lo he podido hacer, lo hice. Repito, no lo estoy diciendo por altanería y ponerme como ejemplo, pero quizá por eso, hoy cuando puedo, espiritualmente me conflictúa, porque me encantaría, pero no es un remordimiento en la conciencia que te quede, porque supiste aprovechar tu juventud, porque supiste aprovechar la primera etapa del matrimonio, antes de que vinieran los hijos. Entonces, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Solteros o personas que creen que tienen la vocación al matrimonio, es hoy. No vengas a decir, por eso le dejo mi hijo a mi mamá para poder ir a misa o para poder ir a la adoración, etcétera. Que me gustaría que me hubieran argumentado aquí. No, aquí me están diciendo para una cita.
Ni siquiera están diciendo: "Se lo dejo para poder ir a misa, para poder ir a a una adoración a Eucaristía". No, para poder a una cita con mi esposa sola. Discúlpenme, díganme necio, etcétera. No puedo estar de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, no es que los niños sean impedimento, no, sí. En el mismo momento que tú dices: "Sin niño podemos crecer en el matrimonio", lo estás poniendo a nivel de impedimento a tu niño. Dite la verdad, no te digas mentiras, hermana. En el mismísimo momento que lo estás poniendo como impedimento, es que necesitas quitar ese impedimento, y eso es dejarlo en alguna otra parte para poder tener esa cita que dices que va a fortalecer tu matrimonio. Pero es bueno dedicarnos un tiempo como matrimonio. Y repito, no es dedicarse tiempo como matrimonio el hecho de que a veces mi esposa me lo pasa y yo lo duermo y se despierta y ella lo cambia. No es eso, pasar o para tu idealización de matrimonio, no. Un tiempo como matrimonio es una cita romántica, etcétera, etcétera. Pues es tu visión de matrimonio, no la visión cristiana. O si no, en el futuro, dice, cuando los hijos crecen, se van a formar su propio hogar. ¿Qué le queda a los esposos? Esto me habla precisamente de estar mirando el matrimonio y la familia con un egocentrismo brutal. Yo lo he mencionado, no me acuerdo en qué contexto, pero he mencionado el hecho de que nosotros amamos profundamente a Jean-Marie y lo cuidamos y hacemos nuestro esfuerzo en medio de nuestras limitaciones. Somos conscientes perfectamente que tenemos un niño, no un perrito. Por ende, con todo el amor que le damos a Jean-Marie, Jean-Marie, siendo un adolescente, un joven, nos puede decir, ustedes son los peores padres. Irse de la casa. Por eso muchos prefieren animalitos, porque ahí sí pueden tener el control. Pero un ser humano Dios nos ha hecho libres. Por ende, yo no tengo que esperar a que Jean-Marie se vaya y se case o etcétera, etcétera. Yo diga, pues, ¿con qué nos quedamos? Porque el salario de quien ama es el haber amado. Es decir, que esta persona inclusive está sacando el cobre en la percepción distorsionada, inclusive de la paternidad y de la maternidad. ¿Por qué? Porque cuando crecen, etcétera, pues nos quedamos sin nada. Y como no crecimos en la cuestión del matrimonio, pues nos vamos a quedar con nada. Entonces usted ama a su esposo o ama a sus hijos por conveniencia. Dígase la verdad. Porque si ama como ama el cristiano, su salario ya está en haber amado. Si su esposo no le corresponde y si su hijo no le corresponde, usted está bien pagada porque su salario es haber amado. Pero con este tipo de comentario usted está dejando ver el cobre, que la visión del matrimonio y la visión de la paternidad, de la maternidad en el caso de usted, es convenenciera, utilitarista, pragmática. Y me dirá si eso es a lo que apunta el Evangelio. Con todo fue respetuosa, voy a aceptar el comentario, aunque después le voy a poner el enlace ahí para si alguien lee el comentario de esta persona. Luego dice Antonio Ancona 8897. Tal vez no estés de acuerdo conmigo, Cristian. Si fuera el caso, lo respeto totalmente. Pero tengo un hijo de 14 años y dos niñas de 9 y 5 años. Como mi hija menor ya no requiere tanta atención, han habido ocasiones en las que los hemos dejado solos 2 o 3 horas en la casa, dejando a cargo a mi hijo mayor. Claro, con las debidas precauciones. A ver, voy a parar aquí. 2 o 3 horas, ¿por cuál razón? Por eso digo, arguméntenme, ¿por cuál razón? Porque fuimos a, a
a llevar a otro hijo al hospital? Ah, porque fuimos a cenar como pareja. Bueno, yo no sé ahí, ahora sí, honestamente de acuerdo, ¿eh? Y luego es subjetivo, porque dice, em, como mi hija menor tiene 5 años, como mi hija menor ya no requiere tanta atención, ¿a qué se refiere? Porque a ver si después hago también es que tengo tanto que por qué grabar, pero no me da la vida precisamente, pues esto es lo que me toca, ¿va? Dar, lo que me alcanza. Em, pues estaba viendo de un psicólogo que hizo, creo que fue en Instagram, un carrusel de publicaciones, más o menos por edad. De los 0 a los 2 años, ¿cómo te ve el bebé? ¿Cómo ve tu hijo, en cuanto a la figura paternal? De los 2 años a los 4, etcétera. Hombre, llegó creo que hasta como los, 11 o 12, en donde en pocas palabras, si algo tienen en común es que necesita tu presencia, de diferente forma, pero necesita tu presencia. Entonces habrá que ver esas 2 o 3 horas en qué se fueron, dejando a cargo a mi hijo mayor, claro, con las debidas precauciones. Tu hijo tiene 14 años. Tú eres consciente, no sé cómo pasa, no sé cuánta edad tenga Antonio, eh, pero si eres más o menos de los míos, por ejemplo, yo soy de los 80, estarás de acuerdo que la adolescencia que nos tocó en los 90 ni remotamente se parece al tiempo que hoy los adolescentes tienen que pasar, que es inmensamente más agresivo. A ver, no quiero meter cizaña, sino quiero abrir, inclusive voy a leer algunos comentarios de personas de testimonios. Un niño de 14 años, hermanos, con toda la revolución hormonal que está teniendo, que cuide a 2 niñas, mm, interpreten mi silencio, mínimo en los riesgos, pero son sus hermanas, les vuelvo y les repito, más del 50% de los abusos de niños se da dentro de la propia familia, no es un extraño, dentro de la propia familia. No sé, ¿a qué precauciones usted mencione? Fíjense, en esto puede estar relativamente, de acuerdo en ciertas precauciones. Hoy por hoy, por ejemplo, puedes poner cámaras y con cámaras puedes monitorear la situación al interior del hogar. Pero dudo mucho que precisamente si sales con tu esposa precisamente a ver una película, que te pongas a poner es a ver las cámaras. Entonces, no sé a qué precauciones te refieras. Sería muy bueno que nos la comentes. Dice, porque de verdad a veces hace falta salir un poco de la rutina y platicar sin interrupciones. Gracias a Dios, todo bien. A ver, a veces hace falta salir un poco de la rutina. Repito, no hay forma de salir de la rutina con tus propios hijos y tener una experiencia distinta, pero con ellos, sobre todo cuando son pequeños. A nosotros nos pasa y muchas veces nos vamos a un parque, etcétera, simplemente salir o inclusive salimos aquí a los alrededores. Evidentemente, el matrimonio y la misma vida cristiana es un peregrinaje. En el camino aprenderás otras formas. De hecho, sería buenísimo que los que llevan buen tiempo en esto y que piensan como un servidor nos digan, ¿sabes qué? A este hermano para salir la rutina sin tener que dejarle los hijos encarnados a 2 niñas, al muchacho de 14 años, a nosotros nos funcionaba salir de la rutina con esto, con esto, con esto, con eso. Ahí es donde también se tiene que ver un ambiente de solidaridad.
para que otros que crean que salir de la rutina simplemente es encargar a los hijos e irse al cine, se den cuenta que hay otras formas en donde pueden salir de la rutina sin la necesidad de tener que delegar la responsabilidad de sus niños pequeños. Luego dice, y platicar sin interrupciones. Ay, hermanos, eso yo lo creo a medias. Entre los propios parejas nos interrumpimos. O sea, que ya no sé, te va a interrumpir el mesero para tomar la orden, hermano. Por eso digo, en el fondo, posiblemente no tengan esa mala intención, pero en el fondo están estigmatizando a un niño. Un niño viene a interrumpir, un niño viene a estorbar, un niño viene a complicarte la vida. ¿Y sabes qué? Objetivamente sí, pero para el cristiano, bendita interrupción, bendita este obstáculo, bendita complicación que ha traído este niño porque me ayuda a morir a mí mismo. Y si yo muero a mí mismo y mi esposa muere a mí mismo, díganme si eso no fortalece el matrimonio. Con todo, fue respetuoso. Vamos a aprobar el comentario. Siguiente dice Lucrecia Girondo 4949. 68 años. Fui abusada de niña por primos y cuando me ven, ustedes digan si estoy exagerando. Métanse a ver las estadísticas. 68 años, fui abusada de niña por primos y cuando tuve a mi hijo vivíamos fuera de nuestro país sin familiares cerca. Siempre lo llevábamos con nosotros, incluso a viajes de trabajo. Su maleta era la más grande. Sí, lo hemos visto. Por ejemplo, en el de nosotros, gracias a Dios. Fíjense, voy a poner este ejemplo. Alguien se podría quejar, ¡ay, qué niño tan cagón y tan mión! El de nosotros es así, pero ¿sabes qué? Bendito cagón, porque yo, por ejemplo, con una operación tuve, ¿cómo se llama? Impactación de heces. No se los deseo a nadie. El dolor que implica que las heces queden compactadas en tu intestino. Orinar, eso significa que están funcionando sus riñones, pero no faltará alguien que diga: "No manches, esto de estar comprando pañales y cargando pañales de más, mejor uno y que se aguante, no importa que se infecte, póngase el saco y que el quepa". 68 años, fui abusada de niña por primos y cuando tuve a mi hijo vivíamos fuera de nuestro país sin familiares cerca. Siempre lo llevábamos con nosotros incluso a viajes de trabajo. Su maleta era la más grande. Sí, hay que cuidarlos mucho y sobre todo ir enseñándoles la importancia de decir que no al sentirse incómodo con cualquiera y de contárselo a mamá o a papá. Por eso yo digo que si en una emergencia necesito dejar a Jean-Marie encargado con mis suegros o algún cuñado, lo que sea, particularmente va a ser en una etapa en donde él ya pueda comunicar, en donde él pueda tener un mínimo de, si me permiten el término, de criterio de la realidad. Porque yo quiero que se pongan en los zapatos de un bebé, de un niño de 3 años, inclusive del hermano este que decía su niña de 5 años. ¿Tú sabes la concepción de la realidad de un niño de 5 años que recibe un abuso? ¿Será capaz de poder digerir eso y comunicártelo? Mucha idealización. Ahora quiero decirte con toda humildad que tampoco es no permitir que nadie pueda estar 1 o 2 horas con ellos, en especial sus abuelos. Tú mismo hablas de cómo eran las relaciones familiares en el pasado respecto a los hijos. Antiguamente los niños se cuidaban en la comunidad familiar y eso los ayudaba en su desarrollo cuidado con aislarlo. Aquí está haciendo juicios temerarios. Primero, la cuestión de las comunidades. De hecho, recientemente fuimos a un restaurante que la Guelaguetza, que sabemos que esta festividad en Oaxaca, que hoy ya es mero turismo concretamente, pero la Guelaguetza es esto, es el principio de solidaridad, de acuerdo de la iglesia, de compartir el uno al otro.
y entre ellos no había básicamente como propiedad privada, estrictamente hablando. Ahora, como lo mencioné en el video de Halloween, ¿es esto lo que vivimos hoy? Simplemente lo que te puede afectar cualquier tipo de perversión sexual, eh, hoy estamos mejor o peor respecto a esa salud a nivel mental de la sexualidad. Está cayendo en una falacia. Aislarlo. ¿Aislarlo de qué? La principal presencia que tiene que tener un niño son sus padres. Si el niño, inclusive, repito, mi esposa lo mencionó, hasta en cierta edad, ¿cómo se llama la cosa esta que tienen de Ansiedad de separación ansiedad de separación? Es parte de la etapa del niño y ansiedad de extraños. y ansiedad de extraños. Es parte del desarrollo del niño. Hay niveles, algunos lo tienen y otros no. Se No, dice que hay niveles, hay unos más fuertes, más. ¿Por qué? Porque depende del hijo, porque hasta en eso tendremos que entrar. Mi niño, por ejemplo, Jean-Marie, por ejemplo, es un niño bastante adelantado para su edad. No me extrañaría que ya teniendo 9 años sea como alguien de 11 años. Lo podemos analizar. Pero si nos vamos por la simple edad también, a ver, ¿no han visto? Es más, en la misma serie que vimos de esta japonesa, hay uno de los malos, ¿verdad? Que es un niñote, hermano. Un niñote. Y es un hombre ya de oficina y todo eso, pero tiene un comportamiento realmente como un niñote, inmaduro totalmente en sus formas de razonar, de pensar, de actuar. Y eso también yo lo he mencionado. Entonces, em, sí, yo he mencionado cómo eran las relaciones familiares en el pasado, pero esas ya no son actualmente. Además, tengo que decir una cuestión. En el pasado se tapaban las cosas, ¿eh? Ustedes no sé si han escuchado casos en los pueblos y sobre todo de México me constan, en donde la muchachita quedaba embarazada y en el pueblo pasaba como la hermana, su hija pasaba como la hermana, porque qué deshonra para la familia decir que quedó embarazada y que es su hija. Sacerdotes hermanos me han mencionado, no hispanoamericanos, anglosajones, cómo la cultura hispanoamericana tapa tanto abuso, particularmente sexual, al interior de la familia. Son cosas que no se hablan. Y alguien puede decir, sí, obviamente, nuevamente las estructuras de injusticia, todos durmiendo en la misma cama. Nosotros dormimos con Jean-Marie. Eh, no falta el que diga, pero lo van a mal acostumbrar, etcétera. Encárgate de tu hijo. Nosotros estamos tomando las decisiones de acuerdo a nuestro hijo, precisamente a las circunstancias de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero el punto está, evidentemente, eh, si Jean-Marie ya creciendo y en medio de nosotros, ya no digo si fuera mujer, niña, en una sola cama, como pasa tanto en pueblos en México. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Va? Excelente la primera parte. No le voy a publicar el comentario porque ha terminado siendo juicio temerario. Cuidado con aislarlo. ¿Aislarlo de quién? Inclusive yo le preguntaría, ¿aislarlo entonces qué sería? No aislarlo. ¿Cuántas personas? Dígame usted y argumenteme, Lucrecia Girondo, dígame los 2 abuelos, un tío, 2 tíos, un primo, 2 primos, ¿cuánto ya califica para no ser aislado? Si le quito un tío, entonces ahí sí estoy aislándolo. Si le quito un abuelo, entonces le aislado. Si el amigo, el trabajo, etcétera. ¿Quién da esa norma? Dígame, señora Lucrecia Girondo, dígame, ¿quién dice hasta dónde está la línea de aislarlo y no aislarlo?
Más bien yo le tendría que decir: "Cuidado con este tipo de consejos, porque no vaya a ser que alguien", a mí me viene valiendo, pero alguien que se acompleje por no de que llevar la carga de que le digan que es un padre que aísla a su hijo, termine cediendo más allá de la cuenta. Repito, los padres nos podemos equivocar, no nos han dado un manual de padres, pero tenemos un principio básico que nos lo da la iglesia. Siempre obedecer la conciencia, aun cuando la conciencia formada pudiera en ocasiones equivocarse. Y cuando se equivocan, como cuando hablaba de lo del abuso físico de los niños, chanclazos y todo esto, eh, ya verás cuando crezca tu niño, etcétera, lo que tú quieras y gustes. Pero si me llego a equivocar, yo lo voy a intentar reconocer y pedirle disculpas a mi hijo. Inclusive la otra vez, él es bastante fuerte, pero yo asumí que era más fuerte de lo que, entonces lo tenía agarrado así, estaba parado como medio paradito, todavía no se para por él solo, tiene que apoyarse de algo. Entonces lo tenía de un bracito y él es pesadito y todo esto se volteó y le tronó un poquito, no sé si fue el codo o el brazo, etcétera. Evidentemente lloró, lo agarré, etcétera. Lo tengo que pedir perdón. Evidentemente no está analizando mi perdón, pero si lo hago aquí, pido que Dios me siga dando la gracia, porque no estoy diciendo que hoy lo hago perfecto y que mañana también lo voy a hacer perfecto. Lo que estoy diciendo es que si no lo llego a hacer perfecto, no lo voy a tratar de tapar y justificar con revuelcas en la cabeza, etcétera, etcétera. No, si te equivocas como papá, no se te cae nada en reconocer que te equivocaste, pero tenemos que actuar por una recta conciencia y no por un tipo de chantaje o de manipulación de que, porque no me vayan a decir que soy un padre que aíslo a los hijos. Encárgate de tus hijos primero. Yo no me meteré en la formación de tus hijos, salvo en cuestiones verdaderamente de que están atentando en contra de tu hijo. Estamos hablando de cuestiones que rayan ya la cuestión criminal. Pero de ahí en más, tú vas a ser quien vaya a dar cuentas. Además, me parece injusto este tipo de comentario cuando estoy hablando de excepciones también, desde el anterior video. En fin, eh, vamos a borrarlo. No le bloqueo, pero a esta persona sí lo va. Bueno, no sé si voy a contestarle y a ver qué me inspira el Espíritu Santo, si solamente eliminar el comentario o bloquearla. Me dice María Canadá 8858. Dele gracias a Dios que no tiene que trabajar. O sea, eso es un insulto, hermano. Eso es un insulto. Estarme diciendo que yo no trabajo, primero no me conoce, pero ya nada más lo que yo hago a nivel de la evangelización, si eso no es trabajo, usted no ha leído Laboris Exercem de Juan Pablo II, que es la encíclica que habla sobre la concepción del trabajo cristiano. Seguramente usted solamente considera trabajo un trabajo en donde pueda tener un tipo de salario concretamente. Y como me manejo yo gratuitamente, entonces usted ha de creer que esto no debe de contar como trabajo. Como dependo, al menos dentro del marco de la evangelización, que no es lo único que hago, no es la única fuente, inclusive les hablé de ciertas ideas que tengo de emprendimientos. Entonces, esto me parece insultante, pero quiero pensar en que usted lo está diciendo con buena intención, es decir, dele gracias a Dios que no tiene que trabajar creyendo que no tengo que trabajar, sino porque precisamente como usted tiene que trabajar y tiene que no puede cuidar a sus niños, etcétera, decir, usted tiene como el privilegio de esto. Pero es que, hermanos, hasta en ese elemento habría que analizar. Primero, es un juicio temerario, le repito, grosero, el que usted diga que yo no trabajo. Y segundo,
asumo que usted lo dice porque usted no le puede dar gracias a Dios porque usted sí tiene que trabajar y habrá que ver si su trabajo es justificable, en el sentido de que, esto ya no sé si lo mencioné en el video pasado, de lo que decía el padre Carlos Spahn en cuanto a la simplicidad de la familia, que él recomienda que se ponga a trabajar hombre y mujer cuando sean más pobres de lo que fue José y María, porque también hay que revisar. Muchos dicen, tú muy fácil, nosotros que tenemos que trabajar, me encantaría saber la situación de ustedes. Tienen que trabajar, ¿por qué? Porque tienen que pagar cuántos carros, porque tienen que pagar qué tipo de casa, porque tienen que pagar. Habría que ver esa cuestión. Y no me extrañaría que más de uno que se da de víctima, pues yo tengo que trabajar, trabajas por cosas que no necesariamente son necesarias, que podrías vivir más pobremente, más sencillamente, con lo necesario básicamente, y priorizando cosas que lo menos un servidor y mi esposa vemos como más importantes. En fin, no sé cómo interpretarlo. Le estoy tratando de que querer pensar bien, pero no es insalvable el insulto de esta persona al decir que no trabaja. Yo creo que sí lo voy a bloquear al cuartito de bloqueados. Dice Nayela Miranda, creo que he hecho todo eso, enojarme cuando hace rabietas, encargarlos y dejarlos un momento sentado mientras voy al baño de rápido porque el otro hijo le anda. Aunque no crees que exponerlo a la vista de los demás también puede ser peligroso, al menos su rostro lo puedes tapar para evitar peligros. Agradezco tu consejo y creo que lo iré cambiando. Que Dios te bendiga. Primero, felicidades por tener este nivel de autocrítica, ¿verdad? Y lo segundo, eso ya lo respondí, creo, en una sesión de preguntas y respuestas, en donde decía, yo personalmente sí pensé y barajé el hecho de no mostrar el rostro de Jean-Marie. Y ponía el ejemplo de este matrimonio español y de japonesa, Nekoyita Vlogs. Ellos, desde que nació su hijo, no, siempre que sale, le tapan el rostro, le cubren el rostro, etcétera. Ya está grandote, está alto, sigue siendo un niño, ¿verdad? Pero le cubren. Y el argumento es de que ellos no saben si él no quiera este, llevar el mismo estilo de vida de ellos, en el sentido de vida pública y concretamente, ¿verdad? Entonces, realmente lo barajé, pero aquí mi discernimiento, yo ya lo había respondido, pero primero una, a cierta edad, precisamente, cuando ya el niño más se define, etcétera, etcétera, yo creo que sí es más prudente posiblemente mostrarlo lo menos posible, ¿verdad? Tampoco sería como en absoluto, ¿ah? Em, y la segunda cuestión es por el término que hablaba con el padre José Ramón sobre la inteligencia artificial, por este cambio de época, hermanos, la privacidad no existe ya, no existe. Por la cámara de tu celular, por el micrófono de tu celular, etcétera. O sea, ¿tú crees que la inteligencia artificial cayó así del cielo? No, nos vienen analizando y todos esos datos han generado la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es mi cuestión? Que cuando veo el gran bien que hace Jean-Marie, y esto creo que lo mencioné también en el otro video, ustedes no saben cuántas personas al ver la sonrisa de Jean-Marie, que nos dicen personalmente que lo ven así, como también en los comentarios, que verdaderamente les hace el día. Que hay personas que puedan pensar otras cosas malas y todo esto, creo que en algunos países van más lentos, en otros más rápidos. El cambio de época que estamos teniendo a nivel de redes sociales y todo esto está generando un estado de derecho respecto a esta dimensión. Por ejemplo, si alguien, por el hecho de que yo subo o leo un video con Jean-Marie, si lo llega a tomar y lo sube a su canal o le da algún uso, yo puedo demandar porque es un menor de edad. Pero ¿para qué lo subes, etcétera? Es en mi canal, es mi hijo y hay leyes que protegen a los menores.
Y por eso los noticieros tienen que cubrir los ojos mínimo, tienen que cubrirle el rostro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es su hijo de ellos. Entonces, hay riesgos, desde luego, pero gracias a Dios vivo en un país en donde sí se han dado pasos firmes respecto a la legislación de esta cuestión de la imagen, ¿verdad? Y en otros países van, por ejemplo, en México se pasó también una cuestión de la ley Olimpia, que es que no debería pasar este tipo de cosas, ¿verdad? Que andar intercambiando fotos desnudos y todo ese tipo de cosas. Pero hemos visto cómo se han extorsionado exnovios, etcétera, si suben. Eso ya es delito en México. Tú no puedes compartir esa cuestión íntima de tu ex, ¿verdad? No puedes estar compartiendo eso. Honestamente, imprudente por ella, no tendría que estar mandándote ese tipo de cosas, pero su imprudencia no justifica que tú hagas mal uso de su imagen. Entonces, yo confío en que esto vaya avanzando e iré discerniendo paso a paso, ¿no? Eh, quizá lo restrinja un poco más, etcétera. Y la tercera cosa es que analicé el hecho de que precisamente, habrá ocasiones en donde yo esté misionando solo, pero la idea es siempre, como lo han visto en muchas parroquias que nos han invitado, que yo llego con mi esposa y con mi niño, y sé ponerles el límite. La otra vez también se le acercó una señora, pero va directamente a mi esposa, no me pregunta a mí, porque saben que lo que yo voy a responder, ¿ah? Prácticamente fue casi, casi para negociar, a ver si podía vender un Chotki y todo ese tipo de cosas, cuando ya saben los argumentos que he dado. Entonces, yo a mi esposa le digo: "Mejor mándamelos a mí". O sea, porque hay gente que se te va a querer acercar mientras yo doy la charla, ese tipo de cosas. Entonces, en esta iremos haciendo cambios y si vemos que no funciona una cosa, entonces restringir. Así es como vemos, así es inclusive como se manejan las leyes también. La ley aprieta más cuando no se abusa de la ley y se puede soltar un poquito si ya la gente, la comunidad aprendió, etcétera. Vas estirando y aflojando. Entonces, ciertamente para aquellos que no son personas públicas concretamente, yo sí les recomendaría que mantuvieran más reservado fotografías o cualquier cosa de sus hijos, ¿verdad? Em, en mi caso, pues es esto. Son estos tres elementos que he discernido y que haré los ajustes necesarios conforme vayan habiendo las situaciones. Em, Sebas 9598 dice, no estoy de acuerdo. Hablas desde tu propia realidad. Pues ¿desde cuál la voy a hablar? Si es de lo que yo vivo. Porque supongo que tus padres están lejos. Eh, sí, uno está en México y el otro, curiosamente, podríase decir que está muy lejos, pero creo que está más bien muy, muy, muy cerca porque ha fallecido, ¿no? Em, Gracias a Dios tengo mis suegros acá. Yo le he dejado por un par de horas con mis padres. Porque, vuelvo y repito, antes de seguir, ¿cuál fue la razón por la que le dejaste a los padres? Porque no tengo problema en ese sentido en ciertas verdaderas emergencias. Por eso digo que mucho este tipo de gente les pisé el callo y en vez de analizarse por qué te está doliendo, se tratan de defender con racionalización, no con razonamiento, sino con racionalización, que no es lo mismo. Yo lo he dejado por un par de horas con mis padres porque lo anhelan y para que mi esposa descanse también. Supongo que para que descanse tu esposa, pues ayúdale tú como esposo. Supongo que si tú vieras a tus padres juntos, tu visión sería muy distinta. No, sería exactamente la misma. Pero es demasiado exagerado decir que no podemos dejar por un momento a nuestros hijos con sus abuelos. O bueno, eso entendí. Pues no entendiste, compadre. No entendiste. No lo bloqueo, simplemente borro. Eh, Caldito, ay, no manches, qué usuario. Caldito 13Y4.
Q. Tienes razón en todo lo que dices, hermano. Soy madre de 6 hijos que van de los 24 hasta los 4. He tenido que dejar a mis hijos con 3 mujeres diferentes. Gracias a Dios, muy buenas personas donde realmente sí pude ver cómo cuidaban de mis hijos. Eso me hace, acordar de de la mamá de Santa Teresita, que no podía amamantar, y no sé, parece que había un problema con cuestiones de fórmula en esos tiempos, todo eso, que había matronas, ¿verdad? Mujeres, y la que podía amamantar, que era de hecho una negra, que alcanzó a salvar a Santa Teresita, porque Santa Teresita, como sus 4 hermanitos que murieron prematuramente, bueno, 3, una de sí murió a los 4 años. Em, a ella, pues, se le rompió el corazón porque tenía que ir a dejársele los bebés, y los bebés se quedan viviendo con ella, con la matrona, ¿ah? Pero hoy, por eso digo, hoy que tenemos las comodidades y los recursos de diferentes formas, nos ponemos más exquisitos de que: "Ay, no puedo, ¿ah?". He tenido que dejar hay sus excepciones, vuelvo a repetir. He tenido que dejar a mis hijos con 3 mujeres diferentes, gracias a Dios, muy buenas personas, donde realmente sí pude ver cómo cuidaban de mis hijos. A ver, voy a decir una cosa más con lo de Santa Teresita. Hasta poquito antes de morir la mamá de Santa Teresita, por el cáncer, murió joven, cáncer de mama, ella habría dicho exactamente lo mismo, decir: "Dejé, a mis hijos más de una vez con la empleada, con la trabajadora doméstica, muy buena". Pero poquito antes de morir se da cuenta que el la rebeldía de Leoni, que fue la del medio, ella creía que era porque, pues, una cuestión de le dicen el niño sándwich, ¿verdad? Las 2 grandotas siempre se juntaban, las 2 chiquitas acá, y esta quedaba sola. Además, era la, si me permiten el término, la más feíta, porque en realidad la la Santa Teresita y las demás hermanas, eran guapas, pero esta, de hecho, estaba muy acomplejada por la frente muy grande que tenía, etcétera. Hoy por hoy es de la familia Santa Teresita la más cercana para ser beatificada, Leoni. Y tuvo conflictos de personalidad tremendos, inclusive después que entró a conventos, entraba, se salía, terrible. Y todo eso, adivinen quién se lo generó, la empleada de la casa, que abusaba no sexualmente, sino en cuanto a violencia, en cuanto a regaños, etcétera. Cuando se enteró la mamá, le puso, dijo: "Usted no vuelve a hablar más con mi hija, ni se le acerca más". Tuvo un corazón tan grande la mamá de Santa Teresita, Santa Celia, que sabía la necesidad de trabajo que tenía, no la despidió, pero le puso: "Desde hoy, lo que me quede de vida, yo estaré solamente con mi hija". Pero tú ves cartas de la mamá y era de su entera confianza la empleada. Nunca, por eso nunca solió que Leoni, tenía esos problemas de personalidad, porque estaba teniendo ese tipo de abuso, y de manipulación por parte de la empleada. Estamos hablando de un matrimonio santo, ¿eh? Muchas veces no tenemos otra opción, exacto. Por eso hablo de excepciones, ¿no? Verdadera opción, ¿no? Que dejar a nuestros hijos para ir a trabajar. Pero acá me están diciendo que hay que dejarlos para poder tener una cita, para desestresarse, para, ¿cómo dijo el otro? Para fortalecer el matrimonio, etcétera. Quizá no supe escoger un esposo que fuera totalmente proveedor, pero bueno, aquí estamos. Igual pudo haber sido totalmente proveedor. Lamentablemente hay estructuras de injusticia social que muchas veces, fíjense, eso es otro tema. No lo voy a ampliar, nomás lo voy a mencionar. De hecho, una influencer ciertamente feminista, pero se equilibra, tiene cosas buenas. mm, Sacó un clip sobre esto, sobre lo que está pasando de que em, la mujer es la que va a trabajar y el hombre se queda con las cuestiones domésticas. Y es por unas cuestiones de salario, de trabajo, etcétera, etcétera, que muchas veces se ven obligados a eso.
O sea, no es porque sea un, si me permiten el término mexicano, huevón, perezoso, el varón, sino que simplemente las oportunidades y las formas para poder no puede proveer completamente. En cambio, la mujer sí. Son cosas que se deben analizar. Repito, este, em, hoy por hoy, por ejemplo, mi esposa como enfermera pudiera estar ganando mucho, no pudiera, ganaría mucho más que un servidor, pero ella valora más el hecho de vivir más sencillo con lo que alcanzo yo a generar y llevando una vida más sencilla, punto. Ya llegará su tiempo. Además que inclusive cuando trabajaba, no trabajaba por dinero, trabajaba por verdadera vocación, ¿verdad? Si le hubieran pagado 3 pesos, esos 3 pesos los agarra. Entonces, este, tiene que haber un discernimiento. Pero bueno, también intentaré ser empático. Me supongo que quizá su esposo, al decir que no es totalmente proveedor, chance, y estamos hablando por irresponsabilidad, que eso es diferente, ¿verdad? Pero no estigmaticemos, porque muchas veces, de hecho, lo hablábamos con el psicólogo este católico, hay más índice de suicidio entre varones que entre mujeres. Y entre los hispanos muchas veces es esta carga. No alcanzan, pero no es porque no quieran, sino porque las estructuras de injusticia no le permiten proveer como anteriormente, no sé, quizá en los años 30, en donde el papá iba a trabajar y podía sostener una familia inclusive de varios hijos con su propio salario. Lo vieron estas revoluciones, sobre todo la feminista, etcétera, y abarataron los salarios masculinos. ¿No estás de acuerdo, varón, en que te pague menos? Ahí hay 5 mujeres que pueden agarrar tu puesto. Allá tú dirás. Entonces, son circunstancias que han cambiado. Entonces, tengan mucho cuidado porque decirle no proveedor a alguien que no por haragán, no por flojonazo, que en eso estoy de acuerdo, eso es lamentable, sino por injusticia, de estructuras de injusticia, muchas veces llevan una carga que todavía se les hace más pesada por ser estigmatizados como que no alcanzan a proveer, pero no es porque no quieran, es básicamente porque ya no pueden. En cada ocasión he llorado lágrimas de sangre rumbo al trabajo por dejar a mis hijos y siempre he tratado de trabajar lo menos posible, acomodarme a ellos. Eso también me encantaría, porque aquellos que dejan a sus hijos, aunque sean con los abuelos y todo esto, mire, mi esposa me decía una vez, que fuimos a la catedral, es un lugar muy grande aquí en Los Ángeles, la catedral, entonces, repito, a veces yo soy, no a veces, la 99.9% yo soy el que me lo llevo, para que se duerma, Jean-Marie, si se pone inquieto, etcétera. Este, y cuando empezó así, sí, mi esposa, o sea, como que me quitaron una parte de mí, o sea, y sé que estás aquí, en el pasillo ahí haciéndolo. Entonces, luego yo también pienso, hermanos, yo no sé qué sientan las mamás que dejan a sus bebés, a sus niños más pequeñitos, así sean con los abuelos, si quieren, lo que me están diciendo, 2, 3 horas mientras van a, yo no sé, hermanos, bueno, igual, cada persona es distinta, ¿ah? Todavía se lo paso a los varones, que quizás no tenemos un vínculo tan profundo porque no los llevamos 9 meses de nuestro vientre, ¿verdad? Pero que una mujer esté más del lado de los que dicen: "No, sí, hay que dejarlo, etcétera, y irme con mi esposo al cine, etcétera", me cuesta un poquito, ¿eh? Pero bueno, quiero entender que hay madres menos sensiblemente aprensivas y que no llorarían lágrimas de sangre, como usted dice, por haber dejado a su hijo. Ah, ya no, ni siquiera por una cuestión de emergencia, sino por una cuestión de hobby o de pasar el tiempo con el esposo. Nunca los he dejado solo por diversión. Aquí está, y esa es la clave que usted dice. Nunca lo he dejado solo por diversión. California está peor que cualquier otra parte del país debido a sus gobernantes e impuestos. Esto está respondiendo a lo que les dije. Aquí tengo que hablar un tanto a favor de California,
No sé de dónde sea usted, Caldito 13, eh, pero quiero ver estados que no tengan tan altos impuestos como tiene California y que tengan los servicios sociales al nivel que California. Hablo de servicios sociales para los verdaderamente necesitados, que siempre hay gente que abusa, que hay gente mantenida, huevona, en lo que tú quieres decir, que se abusa del sistema, pero los que verdaderamente necesitan y que no es porque no, no quieran pagar un médico, o sea, aquí las cuentas médicas son estratosféricas. Y como California nos acaba de llegar un paquete, porque nosotros recibimos medical, calificamos para medical, si no, no podríamos pagar. Ridículo, toda la cuestión de la de los costos de salud. Y por los recortes que ha habido del gobierno federal, etcétera, mandaron una carta de que ya no van a poder subvencionar medical medicamentos para bajar el peso, Tú dices, bueno, tampoco es así como que debido a muerte, pero honestamente hay situaciones que supongo que bajar del peso es una cuestión inmediata y de urgencia en ciertas circunstancias, ¿verdad? Pues ya esos medicamentos, entre otras cosas que va a afectar todos estos recortes que ha hecho Trump, van a afectar, van a beneficiar a los que tienen, a los que de abajo no. Entonces, luego cuando me critican a California, yo soy el mismo que confronto medidas, por ejemplo, el wokismo de California, el aborto, ese tipo de cosas, ¿va? Pero, por ejemplo, los planes para apoyar a las madres en lactancia, todo esto, también lo tienen. Entonces, mira, podrán ser muy abortizos, pero también apoyan a las madres que quieren ser madres y a las más necesitadas, porque lo he visto. Luego otros, pero California por eso tiene tantos homeless, por demócratas, por progresistas, porque etcétera. No, 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 vaya y usted visite esos homeless y se va a dar cuenta que muchos de ellos son de su estado muy conservador, en donde les han dado una patada en el trasero y se tenían que venir acá. En fin, vamos a probarlo, el comentario. ¿Cuánto llevo? 1 hora 27. Eh, vamos acá, a ver, permítanme. Dice, no es lo mismo tener un hijo que tener varios. Cuando son varios, en algún momento vas a necesitar ayuda. Si un niño se enferma y necesita internación, alguien va a tener que ayudar a cuidar a los otros, o si uno de los padres enferman, lo mismo. Vuelvo y repito, yo he hablado de excepciones y de urgencias. O usted no vio el video o no comprendió lo que yo mencioné. Está mencionando cuestiones médicas, urgentes, etcétera. Yo mencioné que hay unas cuestiones de excepción concretamente. Pero es que hasta su mismo argumento se puede venir en contra. No es lo mismo tener un hijo que tener varios. Eso es relativo. Honestamente, si tenemos más hijos y son como Jean-Marie, no me quita el sueño. Si hubiéramos tenido, no, Jean-Marie, tuviéramos la niña de la mujer esta que te decía, con una es un terremoto, hermanos. Entonces, hasta eso es relativo. No me venga a decir, porque ya te veré cuando tengas varios. Puedes tener varios y tranquilitos, ¿verdad? Lo típico de un niño, Jean-Marie llora, etcétera, pero Jean-Marie en el fondo es tranquilo, ¿verdad? Yo he visto niños, hermanos, que Dios de mi vida. O sea, uno, nada más uno. Entonces, no me venga a presumir de que, ya que tengas varios, porque hasta eso es relativo, Eso es relativo. Es como, ¿sabes? Esta persona, María Alejandra, está argumentando similar, análogamente, a lo que muchas veces le dicen a los sacerdotes. ¿Tú cómo puedes andar dando consejos a un matrimonio si ni siquiera estás casado, es casi lo mismo. Entonces, tú no puedes estar hablando hasta que tengas varios, etcétera. ¿Y cómo he respondido? Es relativo.
porque aunque el sacerdote estuviera casado, no es lo mismo estar casado con Pedrita que con Juanita. O sea, que tampoco, inclusive cansado, podría estar dando consejos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar casado con Pedrita que con Juanita. Entonces, bastante la falacia de esta mujer, María Alejandra. Y sobre todo parece que no entendió o no vio el video completo, porque yo hablo de excepciones y entre excepciones de emergencias, por ejemplo, están las cuestiones médicas. Pero aún en estas, quiero que se pongan en los zapatos en donde hay personas que no tienen verdaderamente familiares y que tienen muchos hijos. Yo conozco personas, hermanos. Estaba tentado a decir un poco a alguien, pero una persona que ha sido muy generosa, que me ha dado la mano muchísimo. Tiene un montón de hijos, migrante, tiene una enfermedad también a nivel neuronal, alguna cuestión de estas, pero es bien echado para adelante, generoso, etcétera. Y ves a él y a su esposa sacando a los chilpayatos de ahí. Tiene una hija, mamá soltera, etcétera, y la han apoyado, etcétera. Y van ahí, todos, como decimos en México, en bola. Entonces, mm, por eso digo, hermanos, muchos me parece que están argumentando sin darse cuenta de que les está doliendo por algo. Y en vez de analizar por qué te está doliendo, caes en falacias y en racionalismos. Vamos a ahorrarlo, no lo bloqueo. Nadia Forergo Galeón 8304 dice: muy buena recomendación para todos los padres y cuidadores de niños en todo lugar, almacenes, supermercados, etcétera. En Bogotá, en un centro comercial pasó eso. En un baño, la mamá no entró al baño de varones y ahí le violaron al niño. Hermanos, yo fui a un supermercado que fue ayer o antier a recoger un paquete que llegaba a ese supermercado. Fui al baño y entró un niño, pero entró con la mamá. O sea, yo escuché que entró. Este, chance algún macho se hubiera incomodado, etcétera. Yo le hubiera dicho: métalo al de las mujeres. Es un niño pequeño, métalo ahí. No haga la inversa, pero a la inversa, yo me hubiera sentido incómodo más bien que me dejara el niño al lado de donde yo estaba en el inodoro solito. No, entró la señora con el niño, ¿no? En Bogotá, en un centro comercial pasó eso en un baño. La mamá no entró al baño de varones y ahí le violaron al niño. Y por eso se aprendió que una mamá lleva a sus niños varones al baño de mujeres. Exacto, lo que estaba diciendo. Y lo más importante es orar al ángel de la guarda y consagrar a los bebés y niños al Inmaculado Corazón de María. Fíjense que bien esta parte también, ¿no? Porque parece que muchos que recomiendan confían tanto en los abuelos, tanto en los familiares, tanto en las nanas, etcétera, que chance y ni siquiera hacen una oración de protección a sus niños por esas horas en las que se van a cenar o a ver alguna cosa. Em, dice Camila: tengo 4 hijos, los 3 primeros se llevan menos de 2 años entre ellos. Decidí dejar de estudiar porque decidí estar a su lado. Yo no tuve eso con mis padres. Es difícil, sí, cansado, sí, agotador, sí, pero no me arrepiento para nada ahora que ya están más grandes. Vemos atrás y nos reímos con mi esposo. ¿Cómo lo logramos? Vivimos de Dios realmente, de su gracia. Tuvimos este tipo de comentarios, hermanos. Yo creo que lo que yo he dicho en 1 hora con 30, esta hermana está dando un cachetadón con guante blanco de su propia experiencia. Vivimos de Dios realmente, de su gracia. Tuvimos un bebé más después de 7 años, lo cual nos llevó a comenzar de nuevo. Ya tiene casi 3 y sí es más fácil. Que eso también hemos escuchado. La otra vez elegí a mi esposa. Dice: es curioso, pero entre más hijos tengas, se te vuelve más fácil. O sea, parece que es como una cuestión, porque al principio tú realmente no sabes, no le voy a mover mal, etcétera. Inclusive le decía lo del bracito que le pasó a Jean-Marie.
lloró un poco, lo consolé, etcétera, pero comprobamos eso que nos dijeron en un hospital, ¿verdad? En una formación que tuvimos, dice, que dijeron, sus niños son muy elásticos, ¿verdad? No tengan miedo en agarrarlos, ¿verdad? Entonces, am, pero sí, parece que ya el segundo, bueno, también para mal se habla de esto. Mi esposa me enseñaba un video en donde dice, primer hijo, y bañándolo así con toda la ternura y todo eso. Dice, segundo hijo, y está un changuito agarrando al changuito y metiéndole. O sea, al segundo, tercero, cuarto, etcétera, se llevan las obras. No debería ser así, pero bueno, para dar un poquito de humor. Realmente eso de salir como pareja en 15 años de matrimonio, casi no hemos podido incluso a reuniones familiares, que es otra cosa. Y hay gente que no se va a ofender la familia, que se ofenda la familia, hermanos. Es que repito, que a mí se me sería intolerable estar tratando de llevar tu familia por lo que te dice acá, por lo que te dice acá, por la vecina, por el papá, por la mamá, etcétera. Puedes consultar, puedes tomar lo bueno, etcétera, pero tú no, al final tú toma la decisión. No se dejen manipular, pero ¿qué van a decir? Que digan lo que se les pega la gana. No sé, quizás eso sí lo digo muy fácil porque soy muy de ese estilo, concretamente, y algunos realmente se pueden apanicar tanto de lo que van a decir y los conceptos. Realmente eso de salir como pareja en 15 años de matrimonio casi no hemos podido, incluso a reuniones familiares, porque salir con 4 niños es difícil. Sin embargo, cuando los 4 ya duermen, las noches son nuestras. Vemos una película, los 2 o nos quedamos conversando. Es buscar ese momento. Exactamente lo que les dije. Exactamente. Y ya lo está diciendo alguien que tiene 4 hijos. Para la persona, la doña que me decía: "Eso lo dices porque tienes un hijo". Aquí ya está una señora que tiene varios y está diciendo exactamente lo que estoy diciendo yo. No sé si le valga. Y luego dice aquí, y lo de ahorrar, buscar ofertas. Ahora por Navidad sacan las tiendas ofertas. Compré hace poquito 2 conjuntos de buzo, pantalón y chompa para mi niño de 2, 3 polos para teenagers y un par de zapatillas a $28. Me llegó un cupón y esperé la mejor oferta y busqué a full por internet. Mis hijos tienen clarísimo que no siempre se compra lo que está de moda, sino lo que se necesita, que es otra cosa, hermanos. Es una cuestión de poder generar esa libertad en tus propios hijos. Pero si tú estás tan dependiente de lo que van a decir, que te van a criticar, etcétera, ¿qué crees que le vas a transmitir a tus hijos? Pues esa inseguridad. Pero cuando hay sus excepciones, claramente, ¿verdad? Pero cuando generalmente tus hijos van creciendo y ven que sus padres no les da temor vivir simples, sencillos, etcétera, ellos tampoco se acomplejan. Y menos cuando están chiquitos. Miren, yo le compraba algunos juguetitos a Jean-Marie, sí los usa, pero a veces se entretiene más con mi mano, con mi mano, hermanos. O sea, Una toalla. una toalla, dice mi esposa. O sea, y luego esta cuestión de tenerle temor a la crianza de los hijos, porque, lo que se necesita, a ver, como decía Felipe Gómez, que creo que tiene 6 hijos. Cuando le preguntaron: "Usted sí que es irresponsable, como evangelizador a tiempo completo, etcétera, y tiene 6 hijos, todavía tuviera un empleo con un salario, etcétera, pero, ¿usted ha pensado en lo que va a ser pagar 6 universidades?". Respuesta de Felipe Gómez: "¿Y por qué no 7?". Lo dejó calladito. Dice: "Mira, mis hijos han tenido muy buena educación porque precisamente por el trabajo que hago, valoran la evangelización que hago y en los colegios que son de muy buena calidad le becan a mi hijo o tengo que pagar poquito, etcétera. Dios va proveyendo. Y si en algún momento no puedo, él me decía en una entrevista que le hice, ¿sabe cuántas casas me dijo que se han cambiado? Porque ya no la pudimos pagar, nos fuimos a otra parte, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema está en eso, que el concepto de matrimonio y el concepto de familia es
en base a tus seguridades, a tu optimidad. Las aspiraciones que tú tienes son las que te ponen entre la espada y la pared. Pero si estás delante de Dios, haces esa experiencia de providencia, inclusive cuando verdaderamente falte, hasta tiene sentido esas carencias. Yo vengo de una familia clase media baja y a veces muy baja en ciertos momentos. Y yo ya lo he contado, creo que en alguna parte, ¿ah? En una ocasión no había para comer, solamente había tortillas y sal. Punto. Un kilito de tortillas. Creo que de mis 5 hermanos estábamos, yo creo que unos 4, yo creo. Y yo me acuerdo, tengo una memoria de niño divirtiéndonos, comiendo esa tortilla. En Guadalajara le llamamos burrito a una tortilla de maíz así aplastada, así. Este, o sea, lo que era una carencia, a mí como niño, era un momento riquísimo y de diversión. O sea, que muchas veces ni siquiera son tus hijos los que tienen tanto pero con la simplicidad de vida, sino son precisamente tus propios conceptos. Tú eres el que tiene problema, ¿no? No me acuerdo qué predicador le escuché decir también, dice: "Mis hijos saben que nunca les podré comprar un PlayStation, pero que voy a tener tiempo de jugar con ellos en el parque". Saquen sus conclusiones. Esto lo aprobamos. Y aquí el último dice: si ustedes ven un niño sin algún adulto cuidando, nada, nada, nada pierden echarle un ojito manteniendo su sana distancia, que fue lo que hizo mi esposa con la niña. Muchas veces necesitamos ayudar en vez de criticar. No, 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 a ver, yo no estoy criticando, yo estoy haciendo un análisis a partir de esa realidad. ¿Por qué? Porque, o si quiere llamarle críticas, hay críticas constructivas. Y cuando se trata de la protección de los niños, no me venga con el cuentito de no critiques, mejor. No, 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 hay que criticar también, porque no estamos hablando de usted y de un servidor que, como diría popularmente, ya tenemos pelos en la coliseo, ¿eh? Sino de un niño. Y con un niño nunca será exagerado el cuidado que se tenga. Y si ese cuidado que se tenga no está peleado con el hecho de poder hacer un análisis de crítica constructiva, porque es grave que una niña chiquita se quede así en el banco de una iglesia así, nada más sin más. Acaba de hablar la señora esta del caso de Bogotá. Un instante, la señora no pasó al baño, dejó al niño que fuera solo y ahí lo violaron. Entonces, se lo voy a probar el comentario, ¿eh? Pero cuidado con estar haciendo asumiciones. En estos casos me vale que me digan: "¿Estás criticando?". Sí, se trata de niños. Bueno, termino aquí. Les dije que iba a leer de los ya aprobados. Vamos a ver si vemos alguno interesante de los aprobados. Anteriormente dice: "Totalmente de acuerdo, yo me tuve que privar de estudiar porque no tenía a nadie de confianza que me cuidara a mis hijos, pero no me arrepiento porque disfruté todas sus etapas de crecimiento". Raúl Rodríguez 217 dice: "Totalmente de acuerdo, si tenemos hijos es nuestro deber cuidarlos. Tenemos 8 hijos por la gracia de Dios y sé de lo que está explicando Cristian. Y sobre el tema, bueno, ahí hay una doña que le va a decir, que me está diciendo que porque tengo uno no puedo hablar de esto. Usted va, mínimo ya está hablando y tiene 8. Y sobre el tema de economizar, guardo y cuido la ropa para que los demás hermanos la usen. Tenemos 4 hombres y 4 mujeres. Bendiciones para todos y Dios les bendiga. Dios les siga guiando". Chris Giga 6870 dice: "Muchas veces, y aunque parezca exagerado, ni de los hermanos mayores debe uno de fiarse". Escúchelo aquel que dijo que dejaba a sus 2 niñitas con el hijo mayor de 14 años, ¿eh?
al menos que escuche que hay otra experiencia distinta a la de él. Muchas veces, aunque parezca exagerado, ni de los hermanos mayores debe uno de fiarse. He escuchado casos lamentables de hermanos mayores, incluso hermanas, abusando de los chiquitos. No descuiden a sus niños, por favor. Estén siempre al pendiente y hablen con ellos sobre lo que es un abuso de acuerdo a su edad, porque a veces ellos no saben qué les está pasando. Cuidémoslos, ningún niño debería pasar por algo así. Lupita Ramírez 9082 dice totalmente de acuerdo, tristemente dejan a sus niños con cualquiera, por cualquier excusa. Es triste ver que se preocupan más por su celular. Ahí sí, nadie se lo sueltan. A nadie se lo sueltan. O sea, creo que es su diferencia, pero está jocosa la comparación. Sí. Tu celular no se lo dejarías a tus padres, ¿no? Pero a tu niño, sí. Hermosa familia. Recen por nosotros. Dicen Nuris López 7547. Me encanta ese amor y entrega hacia su hijo. Bendiciones. Pues recen por nosotros. Alma Leticia Estrada Uribe dice: Dios lo bendice grandemente. Saludos desde Guadalajara. Enedina dice: Hola Cristian, completamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Aquí otro comentario de la hermana María Belén Fleitas: nunca dejar a los niños solos. Lamentablemente, hoy en día es muy peligroso. Sí, siempre ha sido peligroso, pero las circunstancias en las que vivimos hoy, hermanos, hay que ser leones con los bebés por defensa débiles. Todo cuidado es poco, muy bien cuidarlo. Ay, de Castillo. Y Olga Munera dice que belleza, Diosito se los bendiga. Olga Munera dice bello. Me imagino Jean-Marie. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que esto pueda servir. No quería extenderme tanto, pero pues me dejé mover. Espero que sea por el Espíritu Santo, porque quería darme la chance de poder grabar al menos un par de videos más, entre ellos lo de la exhortación, pero ya pasamos de la medianoche y yo creo que voy a descansar un poco. Y pues téngame paciencia, hablando de las cosas, esa es mi situación actual, de la cual cuando le digo yo no me estoy quejando, simplemente estoy anunciando de que hoy por hoy pues no puedo ni remotamente, sí, como soltero, ya tenía una lista larga y tampoco me daba este, el tiempo necesario porque salía de misión, por otras responsabilidades. Ahorita todavía es más complicado, además seguimos viviendo en un pequeño estudio, lo cual la cuestión de eh, del lugar pues no se presta. eh, y por eso tengo que estar grabando en las noches o madrugadas. Pero bueno, es lo que hay y pues de lo poco que pueda sacar espero que les pueda estar sirviendo. Les recuerdo que el audio lo coloco en Spotify. Sé que algunos cuando es muy largo prefieren el formato podcast de audio solamente. Vayan y suscríbanse a mi podcast de Spotify y ahí subo los audios. Evidentemente estoy tratando de subir poco a poco de los videos antiguos, pero de los nuevos generalmente no le fallo y subo, apenas lo subo el video, subo también el audio a Spotify para que puedan apoyar ahí, porque repito, si yo no veo apoyo en Spotify, voy a parar ahí, ¿verdad? Es demasiado el trabajo, ¿verdad? Este, ya con lo que tengo que hacer con las publicaciones gráficas y video, etcétera, ahora esta cuestión del podcast solamente en audio, entonces sí les pido que, sobre todo los que lo pidieron, que fueron muchos, que ahora sí, entonces lo que pidieron, vayan y estén escuchando los audios. Ya hay muchísimos audios y charlas y conferencias ahí en mi Spotify. El enlace lo pueden encontrar en semperfia.com, se van a la área de mis podcasts y ahí está el Spotify. Y también está el de Apple Podcasts, ¿verdad? Pero particularmente les agradecería que me apoyaran más con Spotify. Em, Bueno, sin más, vamos a hacer la consagración a la Santísima Virgen y la vamos a hacer, miren, ahora que llevo el jersey de China, las culturas asiáticas orientales del extremo oriente
tienen cosas muy buenas, pero muchas veces vemos cómo sobresalen a nivel académico, cómo sobresalen a nivel deportivo, pero muchas veces detrás de ello hay una exigencia cruelísima a los niños. Muchos terminan inclusive atentando contra su propia vida. Así que esta consagración vamos a rezarla por todos los niños que están sufriendo cualquier tipo de negligencia por parte de sus padres, eh, para que ilumine a los padres y para que sane las heridas que intencional o no intencionalmente los padres provocamos a los niños. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, que Dios les bendiga y nos encomendamos a sus oraciones.